Saludo antes que nada a los miembros de gabinete, a Fernando Iwasaki, a Ana Grau y a Javier Gallego. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Y antes de que se vaya del estudio Nuria Torreblanca, que nos hable de una película que vamos a recomendarles que se llama La Deriva, que es una historia sobre la capacidad de resistencia, ¿no? Del espíritu humano. A ver qué os parece. ¿Salvaríais al amor de tu vida estando a la deriva en medio del océano? Bueno, pues Tammy y Richard embarcan en un velero en busca de la aventura y del amor, pero lo que encuentran es la tormenta más grande del Pacífico. Una odisea que cambiará el rumbo de sus vidas, demostrando que el coraje de una mujer no conoce límites. A la deriva está dirigida por Baltasar Kormákur, director de Everest, protagonizada por Shailene Woodley y Sam Claflin, y se estrena hoy. Bueno, pues vamos a estrenar también hoy el gabinete y vamos a hablar de las primarias del Partido Popular, porque se ha llegado más o menos a la mitad de ese proceso, ¿no? El ecuador de este proceso que es histórico en el partido. La elección de su presidente con los votos de los militantes en primera vuelta, que luego en segunda vuelta decidirán los compromisarios en un congreso extraordinario. Son una especie de primarias que por primera vez en la historia están obligando a los candidatos a la presidencia del PP a hacer campaña, ¿no? Y a mostrar en público pues las diferencias, claro. No será igual votar a uno que a otro y por tanto hay que marcar los perfiles y las diferencias y aquello que les separa, ¿no? Lo que les une se le da por supuesto. Los afiliados van a votar dentro de una semana, así que hoy en el gabinete vamos a analizar cómo le está sentando esta primera semana al PP, cómo le está sentando este proceso, las ventajas y los inconvenientes. Ya saben que hay 6 candidatos, los conocemos todos: Cospedal, Casado, Sáenz de Santamaría. Los menos conocidos son Elio Cabane Sanchís, concejal del PP en un pueblo de Valencia, en Font de la Figuera, y luego al secretario de Relaciones Internacionales del partido, José Ramón García Hernández, y García Margallo, a que también conocemos todos. Bien, los afiliados que se han inscrito para votar y que estén al corriente de pago, este es un factor fundamental, serán los que escojan a los 2 candidatos, ¿no? Los 2 de entre los 6 que se enfrentarán en la votación final, que ahí ya sí serán los compromisarios los que voten y de ahí saldrá el nuevo líder del PP. Llegar hasta aquí ha costado un esfuerzo. Primero fracasaron los intentos de una candidatura unitaria, ¿no? La Esperanza Núñez Feijóo acabó con la candidatura unitaria. Y luego estamos viendo cómo la cifra real de afiliados se puede poner en duda, porque la gran mayoría no está al corriente de pago de cuotas. Hay además una bajísima inscripción para votar y todo eso hay quien hace que ponga en duda la legitimidad del resultado si al final votan apenas unos miles de personas, ¿no? Al margen del ridículo que puede hacer el partido al exhibir una militancia tan poco motivada para escoger una vez en la vida que se les pregunta sobre el liderazgo de su partido. Esa es precisamente la del ridículo. Verán que es un tema recurrente en las declaraciones que hacen los candidatos. Esta en concreto es una pregunta que se hacía el candidato García Margallo. Vayamos a las causas profundas. ¿Por qué los militantes no han querido inscribirse? ¿Cuáles son las razones de fondo que explican este desinterés por un proceso que es inédito en nuestra historia? Y a mi juicio ese es el examen de conciencia que tenemos que hacer. Examen de conciencia. ¿Por qué los militantes no se apuntan? Si acaba votando finalmente el 7% del censo de afiliados, que es una cifra que se está barajando, el candidato José Ramón García Hernández cree directamente que sí, que se va a hacer el ridículo. Va contra el espíritu de toda la ley general y de todos los principios electorales, no solo de España, sino de otros países. Nadie se debe inscribir para votar. Esto está produciendo que hoy las noticias que hemos tenido sean absolutamente preocupantes. Y bordeamos el ridículo. Por eso yo voy a presentar hoy este escrito para que el proceso, cualquier afiliado que esté a corriente de pago, pueda acercarse a votar el día 5 de julio. Quejas, por cierto, que la actual secretaria general y candidata, Dolores de Cospedal, no entiende que aparezcan precisamente ahora. A todo el mundo le pareció bien que hubiera 15 días para inscribirse y para votar. Si no hubiera parecido bien al principio, se debería haber dicho en ese momento. No ahora. Bueno, la logística de las primarias está siendo muy complicada, con ese censo que García Margallo ha calificado de espejismo y con la necesidad de aprobar una tarifa plana de 20 euros
para al menos reducir el número de militantes morosos y conseguir que pueda votar más gente. También el proceso muestra unas luchas internas que suponen un desgaste a un partido que intenta ahora mismo recomponer su liderazgo y que no tenía tradición, porque hasta ahora siempre había resuelto esa cuestión por la vía del dedazo, del líder saliente. Por eso se quejaba el candidato Casado de una cierta guerra social. Yo no estoy llamando a periodistas para criticar a otros candidatos, yo no estoy llamando a presidentes provinciales ni autonómicos para exigirles su apoyo y además hacerlo público. Ya conocen aquella célebre frase de Giulio Andreotti, en la que distinguía entre adversarios, enemigos y compañeros de partido. Aunque la candidata Saez de Santamaría es verdad que es políticamente más correcta. Mis adversarios son el señor Pedro Sánchez y los socialistas, los independentistas que gobiernan con él y los populistas de Pablo Iglesias. Yo creo que entre nosotros somos compañeros y lo tenemos que seguir siendo el día 21. Bueno, pues ahora pregunto a Ana Grau, a Fernando Iwasaki y a Javier Gallego si sería ridículo o no escoger el futuro liderazgo entre los candidatos por solo el 7,6% del censo. ¿Dónde están esos 800.000 militantes de los que presumía el PP? ¿Quién quiere empezar? Si se ha improvisado este proceso de primarias, porque en realidad lo que creían que iban a conseguir es una candidatura unitaria y la sorpresa de no haberla conseguido, el no de Feijóo, les encontró con el paso cambiado. Hombre, la improvisación es total y eso creo que no sorprende a nadie, porque para empezar ellos no contaban, para empezar, con tener que elegir a un líder. O sea, hace un mes y algo no contaban con que hubiera un cambio de gobierno, con que Rajoy dimitiera, con todo. Una vez ocurrió eso, pues como tú bien dices, se pensaba pues que Feijóo se va a poner al mando de la finca. Como Feijóo vio el follón, dijo: aparten de mí este cáliz. Entonces todo esto que está pasando es absolutamente improvisado, absolutamente en tierra ignota y absolutamente nuevo. Dicho esto, hombre, reírse es gratis y el ridículo ajeno pues siempre reconforta, pero yo creo que, visto cómo están las cosas, a ver, en este país hemos visto muchos procesos de primarias, de pseudo primarias, que en realidad o eran primarias amañadas, o era un candidato del aparato con alguien que le podía echar un órdago, y en algunos casos este órdago se podía ganar. Hemos visto, fue el caso de Josep Borrell en su día, ha sido recientemente el de Pedro Sánchez, pero bueno, en todo caso, y es verdad, admitiendo que todos los partidos grandes e históricos en este país, es decir, dos, el PP y el PSOE, tienen un punto ánimas muertas de Gogol, quiere decir que en fin, que la militancia está un poco hinchada y todo eso, a mí no me parece tan poca gente. O sea, a ver, será un porcentaje ridículo, que tú quieras, pero damos por buenas encuestas, digamos, con las que abrimos periódicos, con mucha menos gente, y no olvidemos que al PP hace escasos años le estaban votando 11 millones de personas. Quiero decir que, hombre, que pongamos las cosas un poquito en su lugar. Esto es un proceso absolutamente descontrolado, lo cual también da su atractivo. A ver, a mí me hace mucha gracia esto que está pasando en el PP, es un verdadero culebrón político, porque realmente no se sabe qué va a ocurrir. Puede ocurrir absolutamente cualquier cosa. Por una vez va en serio, o sea, no hay cartas marcadas, no hay truco, no se trata de no, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Dicho lo cual, bueno, pues que gane el mejor o no, porque no siempre gana el mejor, y que sea lo que Dios quiera, pero yo creo que no hacen ni más ni menos el ridículo que otros, la verdad. Ni siquiera en el porcentaje de gente que vota, digo. No, a ver, yo creo que en realidad los partidos políticos en España... Es que si un partido que lleva años diciendo que tiene 800.000 militantes, sí, lleva a las urnas a 30.000 o 40.000 personas... Sí, pero es que, a ver, aquí en la esencia de la política en España, por desgracia, es la mentira. A ver, por ejemplo, hace poco asistíamos a la votación del chalet, al referéndum del chalet. Bueno, ahí se podían votar 7 veces fueras o no fueras de Podemos. O sea, todo esto es muy así. Y siempre es verdad que los que participan son muchos menos de los que deberían. Pero en realidad yo creo que por desgracia... Bueno, las primarias del PSOE participaron casi 140.000 personas. Sí, había más movilización. Bueno, pero también están más tuteladas. 140.000 y nunca han dicho que tuvieran más de... Ahora estoy hablando de memoria, pero creo que no llegan a 400.000 afiliados, 300 y pico
5.000. Mira, yo creo que la dinámica interna, y esto vale para todo el mundo, para unos más y para otros menos, yo creo que la dinámica interna de los partidos políticos está tan viciada en España que yo a lo único que doy credibilidad son a las urnas, a las votaciones en las urnas. Todo lo demás me parece... me parece opinable, por decirlo amablemente. O sea, el 7% del total, si fueran 800.000, porque aquí se abren otros interrogantes, por ejemplo... Pues que, por ejemplo, el 7% de 800.000... son 66.000. Claro, tampoco es tan poca gente. Cifra redonda. Tampoco es tan poca gente. A lo mejor ese censo electoral está tuneado también, como se tunean los currículums. Sí, se tunea todo. Y entonces, si al final el número exacto de militantes que están al día con sus cuotas y que se inscriben son menos de 100.000, quedaría mucho mejor decir, sobre un universo de 100.000 votan 60.000. El problema está en que te has pasado muchos años hablando de esas cifras. Pero a mí, y perdóname Javier, porque a lo mejor ibas a hablar tú y te he interrumpido, yo creo que el efecto siempre va a ser bienhechor, que participen los militantes, alguien, ¿no? Sí. que voten, que vayamos pensando que esto puede ser el comienzo de una futura ley de partidos, donde no solamente las elecciones internas, sino la financiación y otras cosas más puedan estar reglamentadas de tal forma que haya menos resquicios pues para los enjuagues, para las chapuzas, para la misma corrupción. Creo que esa es la necesidad de convocar un proceso como este, que hace una semana, Julia, Javier, estábamos hablando de esto en el mismo gabinete, veíamos que no estaba en la cultura política del Partido Popular, pero ya que se está abriendo esta rendija, yo creo que es bueno que entre aire, que entre luz, que al principio pues no te va a salir estupendo, pero habrá por lo menos una sensación de participación de los que acudan a ese llamado de votación. Javier. Coincido porque las dos versiones son lógicas, es decir, 66.000, 7% son muy pocos. Fíjate un dato, son menos, un poquito menos, de los candidatos del PP como concejales en las municipales. O sea, con votar... Hubo más... O sea, con votar todos los cargos electos del PP... No cargos electos, los que se presentaron en las listas de las municipales del PP como candidatos para concejalías son más que los 66.000, cifra redonda, que se han inscrito, que es el 7% de un supuesto 800.000 que habrá que ver. Ahora, pues son muchos también, claro, son muchos viniendo de un partido, vamos a recordarlo, que hasta anteayer, como apuntaba Ana, ¿quién iba a decir que hace unas semanas que el señor Rajoy estaba en Santa Pola de registrador, que abandonaba la política y que un partido tan presidencialista, que anteayer votaba PP, uno, que hasta anteayer lo decidió uno. Es que hubo dedazos, pero es que hasta anteayer lo que hablaba Rajoy nadie le contestaba en las reuniones internas del partido. Luego en los pasillos sí, en los pasillos se hablaba más. Bueno, pues ese partido ahora tiene unas primarias donde, por cierto, las dos mujeres enfrentadas, se sabe desde hace tiempo, dentro del partido, con poder en el partido y en el gobierno, están compitiendo y se han inscrito 66.000, es decir, poquísimos, pero muchísimos para lo que era este partido hasta anteayer. Mira, por ejemplo, déjame que te lea un tuit de Juan que dice, un oyente, dice, yo no he pagado una cuota en mi vida y llevo 33 años de militancia. Estaba exento como militante de Nuevas Generaciones de Alianza Popular y seguí exento ya para siempre. Si el Estado financia a los partidos, ¿por qué tenemos que encima pagarles nosotros? Bueno, eso es lo que dice este oyente. Esa sería otra discusión. Hombre, claro, porque es que el ¿cuánta entrega, no? Yo aspiro a que el Estado no financie los partidos. Y en cambio el 90% de los gastos, de los enormes gastos de todos los partidos, los financiamos entre todos, a través de subvenciones. Con el singular aporte del sector de la construcción. Sí, no, pero a ver, evidentemente ningún partido en su sano juicio va a reducir su censo simplemente porque la mitad dejaren de pagar. Lo que pasa es que, claro, en este caso, hombre, yo lo que pasa es que habría hecho un enjuague un poquito más elegante. Dice, si tú sabes que tienes cantidad de gente y tal, lo habría hecho de otra manera, ¿no? Para la otra mitad puede haber muerto. Pero sí, pero estoy convencida de que ningún partido da esto, pero es que esto ya no lo ha inventado el PP, esto está en las almas muertas de Gogol, ¿eh? O sea, esto es de toda la vida, vamos. Ahora, más allá de las causas, bueno, volviendo a la cifra, que, como he dicho, puede parecer que lo es muy débil, mínima, pero para lo que había, pues oye, son 66.000 militantes que van a decidir el futuro
la existencia o no existencia, porque el PP se juega su futuro, no se juega quién lo va a presidir. Depende de cómo acabe este partido, el postpartido va a ser fundamental. Si vuelven a un enfrentamiento, si se huele una falta de unidad, si hay vendetas, si no se pasa página de verdad, el PP está abocado a un futuro muy, muy, muy difícil. Dicho esto, ¿por qué se han inscrito tan pocos? Aunque sean muchos, vuelvo a decir. Bueno, también es verdad que la desafección de los militantes, me imagino, ante esta situación, la falta de costumbre, quizá también la falta de ilusión en general por todos los candidatos, aunque parece ser que hay alguno que está provocando en las bases que no son movidas desde la aristocracia de las provincias y las comunidades, pues parece ser que hay cierta ilusión también. Luego hablaremos, me estoy refiriendo a Pablo Casado, pero bueno, pues también eso explica que la falta de costumbre y la falta de ilusión por un proceso, aunque se juegue mucho el partido, pues ha llevado a mucho militante a decir, bueno, pues a ver qué pasa. A mí me parece que va a ser, pedagógico para los votantes o el electorado del PP enfrentarse a esta situación de primarias, porque durante los últimos años, cuando no se han podido formar mayorías o no se han podido formar gobiernos del gusto de los, digamos, votantes del Partido Popular, siempre se ha esgrimido como un argumento importante el que es que el partido que tuvo más votos fue este. Si en esta situación de primarias hay un candidato o una candidata que obtiene un número de votos que es inversamente proporcional al número supuesto de militantes del censo, pues yo creo que se sacarán conclusiones pedagógicas importantes. Cuando las normas democráticas establecen X, Y, Z cosas, uno tiene que aceptarlas, con independencia de que haya votado o no un número muy alto o un número muy bajo. Sí, así es el sistema que nos hemos creado, que nos estamos permitiendo tener y que hay que defenderlo. Las reglas del juego. Exacto. A veces perjudicará a unos, otras veces beneficiará a otros, pero hasta que nadie cambie estas reglas, estas son las que tenemos. Pero yendo, digamos, un poco a lo concreto, yo creo que lo que está provocando que salten tantas chispas en este proceso es precisamente la inexistencia de un aparato concreto. Aquí hay 6 aparatos o no hay ninguno. Y sobre todo creo que, por ejemplo, un candidato como Pablo Casado, yo creo que, digamos, su indignación procede, bueno, de que ve que hay unos procesos de que realmente cuando tú, digamos, te metes en un enjuague de estos, en una cosa de estas, o tienes un tipo para poner en cada urna para vigilar, digamos, que no haya pucherazo, o realmente estás vendido, estás perdido. Hombre, eso lo va a ver. Por cierto, hablando de pucherazo o de malas artes, tengo Twitter incendiado por lo que has dicho, Ana, de que en Podemos se podía votar varias veces. Tengo un montón de tweets diciendo que eso es mentira, que es una calumnia y que de ninguna manera. Dice, si no sabes, no hables o intenta... Bueno, en los días previos a la votación del chalet yo leí en reiterados medios de comunicación que la gente se dedicaba de medios de comunicación a votar 3 y 4 veces en el tema del referéndum del chalet. Ya. Y hacían alarde de eso. Lo desmentimos incluso aquí en Maldito Bulo, con el equipo de Maldito Bulo y Maldita Hemeroteca. Es un bulo que se lanzó y que algunos creyeron y obviamente... Bueno, yo personalmente me lo creí, entonces... Pues no es cierto. Lo que sí podían... Lo que sí podían, por lo que he leído hace un momento, en el caso de la consulta del chalet, es una misma persona podía cambiar el sentido de su voto, pero volviendo sobre el voto que ya había emitido, mientras no se cerrase. Pero un voto, una persona. Eso es lo que insisten y tengo un montón de tweets de gente muy enfadada imagino que habrá votado en Podemos. Pero por ejemplo, en el caso de Podemos aprovecho para preguntar, porque siempre he tenido la impresión de que en los procesos de votación interna de Podemos se autorizaba, no sé si es verdad, la votación a personas no inscritas, a personas, digamos, que se declaran como simpatizantes del partido. ¿Eso es correcto o no? Creo que podían ser personas próximas, pero debían acreditarlo. Pero debían inscribirse. Sí, tenían que inscribirse y debían acreditarlo con un tiempo determinado, no corriendo a última hora. Bueno, pero gente que no figurara como militante, pero que estuviera en área de influencia e inscrita. En todo caso, con todo el respeto a todos los partidos, que es el que es, tampoco es demasiado, no hay un solo partido, no hay un solo partido en España que pueda presumir de una democracia interna, digamos,
del 100%. Quien más, quien menos tiene sus lunares. Y la influencia de la aristocracia de los partidos en esos procesos es en todos evidente. Incluso está pasando ahora en el PP, luego podemos entrar en eso. Pero volviendo al sistema de votación, mira, el PP, donde esté una urna, donde esté el voto secreto y un recuento normal, porque todo esto de Internet siempre tiene por lo menos esa presunción negativa de, si puede haber algo, aunque no lo haya. Yo no digo que en Podemos lo haya habido o lo haya dejado de haber, pero donde esté la urna, que va a haber secreta en el caso del PP, y un recuento habrá gente seguro de todas las candidaturas prácticamente en las mesas electorales, bueno, pues eso por lo menos tiene una carta de credibilidad superior a veces a los prejuicios negativos que nos trae la revolución digital. Y lo que quería apuntar de la influencia... Sonaba viejuno esto en los tiempos en los que estamos. Sí, pero pienso, es que está hablando... Julia, está hablando un viejuno digital. O sea, yo reconozco, yo pongo fotos, pero... El futuro creo que no va a ser eso. Pero mira, precisamente ayer tuvimos la presentación de un libro y una charla, una conferencia con otros colegas sobre esto, y yo tengo muchas críticas siempre con la revolución digital, muchas incertidumbres y críticas negativas con la revolución digital que estamos viviendo. Pero bueno, eso es otro gabinete y otra cuestión. Sí, pero un aparato de un partido supuestamente con recursos y posibles como es el Partido Popular puede perfectamente modernizar las plataformas para que voten sus militantes, sus inscritos, sus simpatizantes. Si no se hace es porque no se quiere y hacer. También puede esa modernización te puede ser para controlar. Pero ¿cómo os explicáis eso en una red clientelar tan importante como la que la que podía tener un partido que ha tenido el máximo poder? La influencia de las... A todo nivel, a nivel municipal, autonómico y estatal. Solo en la red clientelar ya las cifras son enormes. Sí, hoy en día que tú puedes entrar con el DNI, digamos, electrónico, en plataformas de Hacienda, de Seguridad Social, decir que no puedes crear un sistema de votación online me parece un despropósito. Yo no soy un experto. Yo no he dicho que no se pueda crear. No, yo soy un... Es que da igual que sea online o sea... No, pero es que, digamos... Line-up. O sea, siempre se puede meter el puchero y siempre lo van a meter. Entonces, por supuesto, lo que no va a hacer es nadie renunciar a una capacidad de control que ya tenga. Yo quiero partir del principio de que creamos sistemas con una finalidad virtuosa y que si legislamos en función de la trampa que nos puedan hacer, vamos siempre a tener problemas. Sí, entonces... No, pues que a ver, que lo que digo es que aquí nadie se desprende, en estos temas nadie se desprende de una capacidad de control que tenga. Y si lo ponen online, también hay maneras de manipular online, porque la cuestión es cómo lo computas, cómo lo validas, cómo lo controlas. Pues a ver, en este caso, por ejemplo, el hecho de que el PP esté pasando por este, no sé si llamarlo, las encuestas, sofocón, de que por ejemplo, afloren las cifras reales de votantes, o sea, unas cifras pues un poco así risibles, bueno... De militantes. Sí, de personas que, digamos, capacitadas para entrar. Bueno, de algún modo se podría ver también como un síntoma de que no se está manipulando, de que no se está toreando el tema, o no, a lo mejor, porque tampoco me lo creo, que eso sea una garantía de... Pero mira, la manipulación, aparte de... Yo sigo diciendo, aunque sea viejuno, que como Santo Tomás, el voto que entra en una urna, que se ve, que se cuenta y que se palpa, bueno, ahí está. Eso no lo quita nadie y eso se recuenta mucho más visiblemente. Sí, pero ¿cuenta quién? Siempre hay alguien. Siempre que haya, hombre, se supone que hay una mesa y se supone que hay observadores, como me imagino que sucederá. Ahora, la manipulación, que es lo que quería plantearos, la manipulación que existe en cualquier votación y en este tipo de votación es la siguiente también a priori, es decir, la red clientelar de la que hablaba Julia, las élites de las provincias, de las comunidades autónomas, de cuyo mando en plaza dependen muchos sueldos de muchos militantes que tienen trabajos o en el partido o en la administración de ese territorio, evidentemente se ven muy influenciados por esos dirigentes de esas provincias y de esas comunidades autónomas a la hora de manifestarse o votar incluso a favor de un candidato u otro. Ahí hay una manipulación de la que se queja. Por ejemplo, la candidatura de Pablo Casado, pues lo ha dicho abiertamente, que bueno, pues y con cierta razón, que están observando que por parte de algún establishment de provincias o comunidades autónomas, pues ven, que no se facilita mucho esa independencia a la hora de tener apoyos o de restar al contrario. Esto solo se arreglará el día que el sistema de primarias sea imperativo por ley para todos los partidos. Ley de partidos. Y sea regulado
igual que se regula pues en las elecciones, una votación, o sea, que no lo controla internamente los partidos, sino que hay un control externo como lo hay en una votación, digamos, o sea, que hay un control exterior y desde fuera del partido. Mientras sea el propio partido el que tiene que hacerse la ITV, pues hombre, cabrá sospecha más que razonable. Yo echo de menos en el Partido Popular una figura como la que hubo en el caso del Partido Socialista, socialista de Asturias, que tuvo verdaderamente el gran protagonismo en todo este proceso. Aquí parece que es el propio aparato controlado por la secretaria general, que a su vez es candidata, la que está organizando todo. Entonces yo comprendo el rebote de Pablo Casado, comprendo las quejas de Margallo, comprendo cómo refunfuñan otros candidatos menores y al mismo tiempo comprendo el silencio de Soraya Sáez de Santa María, que tiene apoyos también en comunidades como la andaluza, en comunidades como la andaluza, pues es público y notorio que el líder del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, es una persona que se ha declarado a favor de Soraya. Pero luego las lógico, estructuras... porque Soraya se ha partido el brazo por Exacto, él. Y entonces las estructuras internas, que a su vez dependen del aparato, están en una pugna constante. Exacto, eso es lo que planteaba. Entonces, ¿por qué la gente no se inscribe? ¿Por qué la gente no se pronuncia? Pues a lo mejor resulta que al final hay una avalancha de inscripciones porque se están aguantando hasta última hora. Es decir, que todo puede ocurrir, yo pienso, en los próximos días. Y podría una candidatura ganadora. Luego, hay escenarios que no estamos planteando, por ejemplo, que los compromisarios en la segunda vuelta, digamos, ¿no?, ya en el Congreso Extraordinario, escojan como líder a alguien que ha quedado segundo por parte de los que han votado. Revirtieran el resultado, ¿no? Si Pablo Casado... que lo repitieran, no. Que lo rectificaran. No, he dicho revirtieran, o sea, que anularan o que cambiaran. Repitieran. Que lo revirtieran en el sentido de que le dieran la vuelta. Claro, exactamente. Tú imagínate que llega, que los dos últimos candidatos, los dos primeros que llegan y que por tanto se enfrentan ante los compromisarios, que son los que finalmente escogen, pues imagínate que uno de ellos hubiese tenido, 20.000 votos y el otro, el segundo, hubiera tenido solamente 8.000. Claro, bueno, si eso sucediera, sería una bofetada. Y se darían un tiro en el pie. Que los compromisarios escogen la que ha tenido 8.000, claro, pero puede ser. Legalmente, claro, reglamentariamente podría ser. Sí que están físicamente ahí. Es una disfunción de este sistema que tiene muchas quejas lógicas. Pero hay que es lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Sí, pero yo ahí no aseguro nada ya en política después de lo que estamos viviendo, pero que si eso pasara, que no creo que pase, o sea, estoy convencido de que no va a pasar, sería un tiro en el pie del PP. Pero por eso digo que debería ser imposible por ley que sucedieran estas cosas. Debería haber un control externo de este tipo de procesos. Bueno, ya hay un proceso perfectamente definido de cómo se hacen. Lo que ocurre es que que considera esa posibilidad de que se le dé la vuelta al resultado de las bases. Hombre, es que hay dos vueltas. Sí. Con lo cual, primero votan los militantes y luego votan los compromisarios. Eso es una disfunción que no está escrito en ningún sitio, porque entonces ya no habría segunda vuelta. Entonces, bueno, si lo piensas, no es tan distinto a lo que ocurre en un parlamento. Por supuesto que puede ocurrir. Que los ciudadanos votan la composición del parlamento y luego las fuerzas del parlamento pueden votar un gobierno que no es el que se preveía. Y de eso es de lo que siempre se ha quejado el Partido Popular. Pero en este caso habría una diferencia, que es que pasan dos. Serían como una segunda vuelta, pero no con el cuerpo de votantes donde las segundas vueltas tienen de nuevo peso los votantes, sino que serían unos compromisarios, unos votantes de cierta aristocracia los que decidirían sobre los dos candidatos más votados por las bases. Es una disfunción que tiene que arreglar el PP, porque es muy extraña, porque si se plantea lo que dice Julia, yo lo veo imposible. O sea, con una diferencia importante se le dé la vuelta. Ahora, hay dos variables que me gustaría comentar. Planteémoslo al revés. Si la diferencia no es mucha, ahí sí que hay un problema. Si la diferencia entre uno y otro no es mucha, ahí, justificar que el segundo al final sea primero iría contra las bases, pero no sería a lo mejor tan tiro en el pie. Para mí lo seguiría siendo. Insisto, me parece una lectura un poco ingenua. No es ir tanto contra las bases, sino corregir a las bases. Si no existiera la voluntad y el reglamento de que fueran los compromisarios quienes finalmente decidieran,
estaría perfectamente está exorcizado. Muy bien apuntado, sí. Estaría exorcizado ese temor. Al contrario, se deja en última instancia que sean los compromisarios por si hay que corregir algo. Como si hubiera unos votantes de mayoría de edad, que tuvieran mayoría de edad para corregir a los votantes. Porque si no tiene ningún sentido. Sí. En ese caso la segunda vuelta cumpliendo... la hacen los mismos. Estoy de acuerdo totalmente. Vale, sí, es verdad. En ese caso se estaría cumpliendo lo que dije antes del efecto pedagógico de este proceso, porque estaría reproduciéndose el interior del Partido Popular en una situación que siempre han criticado cuando se ha dado en el Congreso de los Diputados. Eso como número uno. Como número dos, yo creo que no hay que subestimar la influencia de las fuerzas de izquierda en las primarias del PP. Y pongo un ejemplo muy claro. El hecho de que a Susana Díaz la apoyaran en las primarias, prácticamente todos los medios de comunicación del entorno del Partido Popular, desde mi punto de vista, favoreció a Sánchez. Porque un militante de base del Partido Socialista pensando, yo voy a votar por esta candidata que me la están recomendando X, Y en esta tertulia, fulanito en esta columna, pues yo creo que si desde los entornos mediáticos del PSOE y de Podemos empiezan a opinar al respecto, van a conseguir cosas curiosas. De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda. Bueno, pues hay oyentes que pertenecen al Partido Socialista que nos informan que en el PSOE se paga entre 80 o 100 euros al año. Los parados, los que no tienen trabajo, pagan un poco menos, pero entre 80 y 100 al año. Y que el que no paga directamente no puede votar. Y que en las elecciones se controla muchísimo desde las diferentes candidaturas, que imagino que aquí también, es decir que... Sí, el PP igual, que no está al corriente de pago. Es lo razonable. No, han hecho tarifa plana de 20 euros, 20 euros, que es otra cosa que menudea también en las redes. Hay muchos oyentes que están haciendo números y dicen, hombre, si tenían 800.000 militantes, aunque sea una cuota de 20 euros anuales, es un dinerete. Te sale una cifra apoteósica. Ahora bien, si no paga nadie, más que los que se han inscrito, lo que pasa es que la cifra sigue siendo apoteósica. Aquel que no paga queda en tierra de nadie, porque a ver, si no pagas no puedes votar, pero no dejan de contarte, o sea, cuando dan las cifras no es las como darse adelgazan. de baja de una compañía telefónica, sí, o sea, no te sueltan. Más o menos, sí. Las cifras apoteósicas, es de un todas buen formas, símil, sí. Las cifras apoteósicas son los gastos y las subvenciones públicas de nuestro dinero. Esa es otra, que reciben reciben en función todos los partidos. de eso. Y cuando digo todos, digo los claro. que venían también a cambiar según qué cosas, pero esa no la han cambiado. Ajá. La subvención pública que reciben incluso Ciudadanos, Podemos, PSOE y PP, las cifras totales de millones de euros anuales, subvenciones directas al voto, subvenciones por Congreso y Senado, subvenciones en las comunidades autónomas, en cada ayuntamiento, por concejalías, suman al año un montante tal de dinero que de eso se habla muy poco. Y eso lo pagamos entre todos, y es el 90% del ingreso de los partidos políticos y del ingeste gasto que tienen. Eso debería cambiar. En una futura ley de partidos, la financiación debería cambiar por completo. Por cierto, ¿creéis que una candidatura ganadora va a integrar a los perdedores? En una rivalidad tan personal como la que parece ahora mismo entre Margallo y Sáenz de Santamaría, o entre Cospedal y Sáenz de Santamaría. Bueno, de los tres, porque Margallo no tiene posibilidades reales de pasar a una segunda vuelta si la hubiere. Yo, información que doy, por parte de la de Casado, no. Por parte de la de Casado, no. Casado no va a integrar. No es que no vaya a integrar, hombre, puede haber gestos, pero que si pasara, como algunos apuntan, Casado, Cospedal, Casado, a la final, por decirlo así, seguro no habría una lista unitaria, no habría... a día de hoy, eso se ha en cualquier combinación. Que la intención a día de hoy por parte de la candidatura de Pablo Casado es pues seguir adelante. Cualquier combinación. Exactamente. Y yo sinceramente creo que el PP no puede, ni el pospartido no puede manifestar de nuevo enfrentamientos, ni manifestar componendas para que unos se callen, para contentar. No, el PP yo creo que tiene que dar un paso al frente de verdad y emprender una nueva etapa de verdad.
Ahora, más enfrentados ahora mismo no pueden estar, o sea, las cosas como sean. Ahora, o sea, cualquier combinación en la que esté Pablo Casado en esa segunda vuelta, creo que tendría más posibilidades de ganar. Pero si no pasara Pablo Casado, ahí es cuando creo que puede ocurrir de todo. Ninguna integración, ninguna concesión. El viento que sopla, yo creo, a favor de Pablo Casado es ese, es visualizar que el enfrentamiento ya viejo de las dos candidatas, de las dos S, son Soraya, como Jean Crawford y Bette Davis. Claro, eso sería peligroso para el partido de cada futuro. Bueno, peligroso pues, no, eso sería... Ahí lo dejamos. Volvemos el lunes, porque alguien ha interpretado que acabamos temporada. No, pero si nos vamos a finales de julio, por favor. Hombre, sí. Hasta el lunes, buen fin de semana a todos. Adiós. De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.